Crecí en New London, Connecticut. Estaba en la Marina como fotógrafa. Cuando me divorcié de mi primer esposo, mi vida era un desastre. Y fue su decisión criar a los niños, y eso fue en 1985. Necesitaba un cambio, quería mudarme a algún lugar sin nieve, quería un nuevo comienzo. Me mudé a Georgia en 1994 y conocí a Craig en agosto del 98. Estaba en la casa de una amiga, haciendo una fiesta, tomando cerveza, cantando karaoke y haciendo cosas estúpidas. Y cuando desperté la mañana siguiente, había un tipo sentado en su sofá y pensé, oh, es un encanto. Hola, creo que no te conozco. Me llamo Craig. Hola, soy Robin. Cuando lo vi, tuvimos química al instante. Lo primero que pensé fue, es el indicado. Sentí mariposas y tenía una sonrisa enorme. Recuerdo que él me dijo, tal vez deberíamos salir a cenar algún día. Ya que no hablamos anoche, ¿quieres ir a comer conmigo? Sí. Vi que él estaba interesado y yo sin dudas lo estaba. Parecía ser muy amable y hablamos. Era muy divertido. Nadie creería que era una persona irritable. Nadie creería que era una persona abusiva. Nadie creería que era una persona capaz de matar a alguien. Nos engañó a todos. Casi todas las noches, luego de salir del trabajo, íbamos a la casa de un amigo a jugar a los dardos, beber cerveza y jugar a las cartas. Sus amigos decían, oh, nunca vimos a Craig así. Parece estar tan feliz. Eres lo mejor que le pasó. Y yo pensaba, eso es, sí, por fin mi vida va como quiero. Pero teníamos un amigo que se llamaba Jack. Hola, Jack. Hola. ¿Podemos hablar por un minuto? Sí, ¿qué pasa? Y me dijo, tienes que alejarte un poco de él. Tienes que dar un paso al costado porque no es quien tú crees. Le pregunté por qué y me dijo, no es buena persona, solo ten cuidado. ¿Por qué no es buena persona? Mi pensamiento fue, ¿mala persona que engañó a su exnovia? ¿Bebe demasiada cerveza y se queda dormido en la mesa? Solo diré que tiene problemas de ira. Me dijo, sé que todos piensan que son geniales juntos. Y tal vez lo sean, ¿sabes? Pero él es muy malvado. Ten cuidado. Te hará daño, te gritará, tiene mucha ira. Fue un aviso para que huyera. Pero cuando Jack me dijo eso, simplemente lo ignoré. Yo no había visto eso. Pensé que Jack estaba interesado en mí y que por eso quería que me alejara de Craig. Por eso lo ignoré. En serio pensé que él tenía otras intenciones, ¿sabes? Oye, no sé cómo era él antes, pero no es así conmigo. En ese momento no vi nada malo en Craig, nada. No vi ningún indicio de que las cosas saldrían como lo hicieron. Cuando nos mudamos juntos, no tardé mucho en ver un lado diferente de Craig. Comencé a ver momentos en los que su ira brotaba. En nuestra primera Nochebuena, a los pocos meses de nuestra relación, volvió a casa enfadado. Por nada en particular. Estaba borracho, arrastraba las palabras y se tambaleaba por la casa. Oh, miren quién decidió aparecer. Tengo hambre. Prepárame algo. Me dijo, ve a la cocina y hazme algo de comer. Yo pensé que bromeaba. ¿Hablas en serio? Todavía no había visto ese lado mezquino y no tuve miedo de enfrentarlo. Así que lo enfrenté por actuar de esa manera y le pregunté cuál era el problema. Si quieres algo de comer, ve y hazlo tú mismo. Su rostro cambió. Pasó de esto a esto. Tuve miedo. Primero fue esta cara y luego esta. Y luego me tomó de las muñecas
y me lanzó contra la pared. Primero no lo creí. ¡Suéltame! Nunca antes lo había visto así. Nunca. Me dije a mí misma, no seré abusada. ¿Qué demonios te sucede? Detente. Lo siento. Y luego vinieron las promesas. Oh, estaba borracho y no puedo creer que hice eso. Debería haberme escapado de ahí. Por favor. Tengamos una buena Navidad. Pero estaba desesperada porque las cosas funcionaran, porque pensé que lo conocía. Estaba segura de que era mi alma gemela. Y pensé que había sido cosa de una sola vez. Nunca antes había pasado. Y tampoco volvió a repetirse hasta mucho después. Pasaron años antes de que pasara de nuevo. Pero en mi alma, ahora que lo pienso, creo que Craig siempre fue así. Era malvado y disfrutaba lastimar a las personas física o emocionalmente. Y creo que aprendió a esconder esa parte muy bien. Pero cuando se le caía la máscara, se convertía en alguien insensible. Le daba placer herir a las personas, le gustaba. Siempre fui muy aprensiva. Siempre me preocupé por las cuentas que había que pagar y, por supuesto, de que tuviéramos dinero. Un día estábamos hablando sobre el dinero y yo estaba un poco preocupada. Oye, no podemos pagar el viaje del fin de semana. Mira estas cuentas. Craig dijo que no me preocupara porque estaba por cobrar mucho dinero. Relájate. En un par de meses el dinero ya no será un problema. ¿De qué hablas? Y me dijo, hace años, mi primo Terry y yo hicimos pólizas de seguro de vida del otro. Y ahora está desaparecido, así que cuando sea declarado muerto, recibiré el dinero de la póliza. No te preocupes demasiado. Espera, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Le pregunté, ¿está desaparecido? ¿En serio? Y me dijo, sí, encontraron su auto en el pantano Okefenokee. ¿Tu primo está desaparecido? ¿Qué pasó? El auto estuvo encendido toda la noche o todo el día antes de que lo encontraran. Ya no tenía gasolina, la puerta estaba abierta. Sabía muchos detalles sobre el auto, lo cual me llamó la atención. Pero pensé que tal vez todo eso estaba en el periódico. Nunca antes había oído de Terry. Me mudé aquí en 1994 y todo esto pasó en 1991. Bueno, estoy confundida. ¿Por qué obtendrías el dinero del seguro? Le pregunté, ¿a qué te refieres con póliza de seguro? ¿El seguro de tu primo? Sacamos pólizas del otro, por si acaso. La mayoría de las personas solo tienen pólizas de seguro con sus cónyuges. Nadie lo hace con un amigo, amiga o primo. Pero, según él, eran más unidos que hermanos. Terry era su mejor amigo, era su hermano, siempre estaban juntos. Estuvieron juntos desde que eran niños hasta que Terry desapareció. Ahora que lo pienso, es muy extraño que esperara a que Terry fuera declarado muerto en lugar de esperarlo y ver si regresaba a casa. Tal vez empezó de cero en otro lugar o... Pensé que Terry había huido. Algunas personas lo hacen. Yo huí de Connecticut, lo hice. Tal vez él también quiso un nuevo comienzo. Lo dudo. Pero yo nunca escuché a Craig hablar de que su primo tal vez fuera encontrado con vida. Nunca. Oh, por favor. Qué horrible. Sí. Solo me dijo que Terry había desaparecido y nunca lo encontraron. Dijo que nunca encontraron su cuerpo. Ahora que lo pienso, eso también es raro. Puede terminar siendo algo bueno para nosotros. ¿Por qué diría Craig, nunca encontraron el cuerpo, si no sabía que Terry estaba muerto? Esta foto es de nuestra boda. Fue un día muy hermoso. Nos casamos el 13 de mayo del 2000. Fue mi cuento de hadas. Todo era perfecto. Este era el comienzo de lo que pensé que sería la vida perfecta, que siempre quise. Había encontrado a alguien que se preocuparía por mí y nos protegeríamos el uno al otro y...
Es muy triste ver esto, porque el cuento de hadas terminó cuando descubrí que él no era el hombre que yo creí. Craig mencionaba la desaparición de su primo Terry de vez en cuando. Y tenía el hábito de hacerle creer a uno las cosas más estúpidas y tontas que existen. Me hablaba sin parar sobre alguna cosa y cuando por fin me hacía creer eso, siempre decía, hey, es un chiste. Eres tan estúpida. No puedo creer que creyeras eso. Y una noche, estábamos viendo una película sobre un ejército entrenando en el pantano. Y dijo, ahí es donde está Terry. Ahí. ¿Quién lo diría? Están con Terry. Le dije, ¿qué? ¿Cómo que Terry está en el pantano? Sí, yo lo puse allí. Vamos, Craig. Y me dijo, no, es en serio, lo puse en el pantano. ¿Y cuándo lo pusiste en el pantano? Dijo, luego de que lo maté. Y solo pensé, sí, claro. Oh, vamos. Ahí dejé el cuerpo. En el pantano, justo ahí. Solo pude decir, es una broma, ¿cierto? Y dijo, no, hablo en serio. Lo maté y dejé el cuerpo en el pantano porque se acostaba con mi esposa. ¿Me dices que mataste a tu primo? Sí. Es verdad. Y pensé que era otra de sus bromas. Incluso esperé el remate. Pero lo dejé pasar porque pensé que lo había dicho para ver mi reacción. Quería ver si yo hacía... ¡Oh! Cierra la boca. No voy a caer de nuevo. No le creí. La historia siempre escalaba un poco. Primero fue... Lo puse en el pantano, luego lo corté en pedazos y lo puse en el pantano, luego lo metí en bolsas. Y a los 4 o 5 años de nuestro matrimonio, comenzó a usar la desaparición de Terry para amenazarme. Recuerdo muy bien una noche que él había salido de fiesta. Yo no tenía ganas de ir, quería quedarme en casa. Cuando volvió comenzó a decirme todas las cosas horribles que soy y todas las cosas horribles que había hecho. ¿Estuviste sentada todo el día, vaca perezosa? Fue un aluvión de odio. Dijo cosas horribles, que era fea, asquerosa, estúpida y que nunca hacía lo que él me decía. Me llamó inútil y que era una buena para nada. Yo me quedé sentada en shock. No sabía qué decir. Y luego comenzó a decirme que iba a dejarme en el pantano como a Terry, que sería carnada para caimanes. Te mataré como hice con Terry, te mataré, te haré pedazos, te pondré en el pantano y nunca nadie encontrará tu cuerpo. Me dijo que si había salido con la suya 20 años antes, que no sería problema porque ya lo había hecho antes y lo volvería a hacer. Los ojos de Craig expresaban puro odio. Fue aterrador. Y me hizo creer cada palabra que dijo. No tenía dudas de que decía la verdad. Estaba diciendo la verdad. Y si era verdad que lo había hecho antes, entonces ¿qué? Si le fue tan fácil matar a su primo, que tanto amaba, le sería muy fácil hacerlo con cualquiera. Oh, por favor, estaba muerta de miedo. Quería salir corriendo de ese lugar, pero no tenía dinero. ¿A dónde iba a ir? Mi familia estaba en Connecticut y no éramos muy cercanos, así que tampoco podía ir allí. Si lo dejaba, me encontraría. Si llamaba a la policía por la forma en la que me trató, saldría de prisión y me mataría. Así que decidí vivir con eso, aguantar todo y esperar que nada de eso fuera verdad. Esta es la persona detrás de la máscara.
No puedo verla porque es la persona que vi todos los días. Y tengo miedo. Aún hoy. Por favor, no me hagan verlo de nuevo. Sentí mucho miedo cuando vi su rostro. Nunca dejé de sentirlo. Verlo me llevó de nuevo a esa casa donde tenía tanto miedo y pánico. Esa es la persona que veía todo el tiempo y es la persona que veo cuando recuerdo todo. No pensé que reaccionaría así. Estoy temblando. Oh, Estoy estupefacta con mi reacción a esa fotografía. Creí que ya lo había superado. Un día me preguntó si podía ir de compras y conseguir un marco grande para colocar varias fotografías en un solo marco. Creí que iba a poner fotos familiares, tal vez de su familia y mi familia, combinadas en un solo cuadro. Creí que era una linda idea, ¿saben? Así que lo hice. Volví a casa con un marco enorme y él comenzó a ubicar recortes periodísticos de Terry. Sobre cómo encontraron su auto, sobre cómo sospechaban de Craig y muchas fotografías de Terry en un collage. Me pareció muy morboso. Cuando leí que era el único sospechoso de su desaparición, le pregunté al respecto. Le dije, ¿saben que fuiste tú? Él me dijo, sí, pero no pudieron probarlo porque no encontraron el cuerpo. Creo que él estaba orgulloso de ese collage. Cada vez que él lo colgaba en la sala de estar, yo lo bajaba y él volvía a colgarlo y así sucesivamente. Para él era un juego. Mira lo que hice y me salí con la mía. Yo sabía la verdad, pero ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Ir a la estación de policía y decirlo? Si no pudieron probar nada en 20 años, ¿qué iba a cambiar? Además, si yo no hacía lo que él quería, me mataría. Siempre me decía, te haré lo mismo que le hice a Terry, serás comida de caimán. Así que cierra la boca y solo vive tu vida como si nada pasara. Pero sentía que sabía demasiado. A veces sentía que él creía que yo sabía demasiado y nunca dudé que era capaz de matarme. Solo era cuestión de cómo y cuándo. Murió pensando que Craig se había salido con la suya. Y me siento mal por eso. Con el tiempo, mi imaginación solo creció y cada vez creí más y más en su historia. Cuando nos mudamos a otro lugar, estábamos en la habitación desempacando sus cajas y guardando la ropa. ¿Qué es esto? Nunca había visto esto. Craig tenía una caja de metal, era así. Era una caja pequeña, verde militar, que estaba cerrada. Parece ser pesada. Mientras la sacudía, le pregunté qué tenía dentro y me dijo, es mía, tiene cosas privadas, déjala donde está. Y yo, que soy curiosa y siempre quiero saber, le pregunté, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como un niño, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Le dije, en serio, quiero saber qué tiene. Ábrela, quiero saber qué tiene. Cuando comencé a hacer preguntas sobre la caja, todo cambió. ¿En serio no puedo saber qué tiene adentro? Dije que no es asunto tuyo. Me sacó la caja de las manos y dijo, nunca vuelvas a tocar esa caja de nuevo. Es mi propiedad privada. No la toques. Por un momento pensé que iba a golpearme con ella, en serio. Y sentí mucho miedo. Luego me dijo, nunca vuelvas a tocarla. Sabes lo que pasará si lo haces. Y yo sabía a qué se refería. Se refería a dejarme en el pantano. A menos que quieras ver a Terry. Eso puede arreglarse.
Al principio pensé que tal vez tendría revistas pornográficas que no quería que viera, pero la caja era muy pesada. Así que seguro estaba escondiendo algo que, si otra persona encontraba, sabrían sin lugar a dudas que él estuvo involucrado en la desaparición de Terry. Tenía tanta curiosidad, quería saber lo que había ahí dentro, pero tenía mucho miedo de verla, aun cuando él no estaba en casa. Y no tendría idea si yo la vi o no. No lo hice porque estaba segura de que él notaría si la habría movido o no. Tenía mucho miedo de abrirla y jamás supe lo que había en esa caja. Un año le regalé a Craig un armario de armas que tenía llaves. Era uno de esos con frente de vidrio en la parte superior y compartimientos con llave en la parte inferior. Él tomó las llaves y nunca me dio acceso al armario. Nunca le presté mucha atención a eso hasta que nuestro matrimonio se puso peor y peor. Y peor, comencé a tener más miedo de lo que pasaría. Y eso me hizo entender que quería saber lo que había en ese armario. Pasaba mucho tiempo sola cuando él se iba a trabajar, así que encontré el momento para hacerlo. Desatornillé las bisagras y saqué la puerta. Encontré una pistola negra que no sabía de dónde había salido. Nunca antes había visto esa arma. Así que me puse un poco nerviosa. Me asusté porque pensé por qué tenía un arma que yo no conocía. Y era un arma pequeña de este tamaño. Detrás del vidrio había dos armas. Había un rifle calibre 22 y una escopeta. Estaban a la vista, no había motivos para esconderlas. ¿Por qué estaba escondiendo la otra? Estaba oculta por algo. Y pensé que esa era la pistola con la que iba a matarme. Porque era fácil de esconder, no le había costado deshacerse de ella. ¡Diablos! Tuve que ser meticulosa y poner cada bisagra donde estaba. Me aseguré de que todo quedara perfecto. Si Craig hubiese visto ese armario, me habría matado. Me habría dejado en el pantano. De eso estoy segura. No me caben dudas. Me lo dijo muchas veces. No puedo decir que físicamente no tenía forma de dejarlo, pero me habría destrozado. Estaba tan rota que ya no me interesaba nada. Una noche, él salió y volvió a casa lleno de rabia. Yo estaba viendo televisión, me pasó por delante, se dirigió al armario, sacó la pistola. No dijo una palabra y ni siquiera me miró. Pensé que iba a darse la vuelta y dispararme, pero ni siquiera me miró. Ni siquiera reconoció mi existencia. Salió por la puerta principal, le disparó al aire unas 3 o 4 veces. Entró a la casa, dejó el arma de nuevo en el armario y se fue. Me asustó. Yo estaba sentada en el sofá viendo televisión, rogando que, si tal vez lo ignoraba, todo pasaría. Esa noche creo que decidió que iba a dispararme cuando perdió los nervios, pero luego decidió hacer eso, disparar al aire. O tal vez lo hizo para que pensara que algo pasaría. Cuando se fue, salí de la casa a mirar el piso y encontré los casquillos de los disparos. Los levanté del piso, le di un para una amiga y le dije, si algo llega a pasarme, esta es la pistola que lo provocó. Pensé que si alguien tenía los casquillos, al menos alguien sabría lo que me pasó. No sería como con Terry. Nadie tendría que preguntarse si lo hizo Craig. Así no se saldría con la suya, con otro homicidio más. Sabía que iba a matarme. Por cómo me miró la última vez, supe que iba a matarme. Iba a pasar muy pronto. Una noche él estaba más loco que de costumbre. Yo estaba acostada en la cama y escuché a Craig llegar borracho e hice de cuenta que estaba dormida.
Lo escuché abrir el armario. Cuando escuché que estaba en la sala de estar, me levanté y lo vi. Tenía el rifle en la mano y estaba paseando por la casa, desenroscando las bombillas, hasta quitarlas. No las rompía de la furia, solo las sacaba y las ponía en el piso o en la mesa, donde pudiera. Una por una. Lo vi hacerlo en la cocina, en el pasillo, lo vi ir a la sala de estar hasta que no hubo luz, lo vi ir al baño hasta que no hubo luz. Era muy metódico y tenía un plan. Podía escuchar mis propios latidos, podía sentir mis latidos. Tun, 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 tun. Eran cada vez más rápidos y pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de aquí? Y justo en ese momento, Tina, mi hija, llamó. Lo primero que pensé fue, tengo que callar ese teléfono ahora, si no lo silencio, vendrá directo hacia aquí. Tina. Me dijo, tuve una sensación extraña y te llamé. Le dije, va a matarme. Me matará esta noche. Está sacando las bombillas, tiene un arma. Voy a morir. ¿Qué puedo hacer? Me dijo que colgara el teléfono y saliera de la casa. Apenas colgué, miré a mi alrededor y no lo vi. Salió por la puerta principal a cortar la línea telefónica. Cuando salió por esa puerta, yo salí por la puerta trasera. Corrí hacia la calle y esperé a que Tina me pasara a buscar. Tina estaba teniendo problemas maritales, así que se mudó a mi ciudad porque no tenía dónde ir. Me subí a su auto y fuimos a su casa. Me salvó porque esa noche iba a morir, no tengo dudas. Ella no tenía dudas, lo sabíamos. Tenía miedo de volver a esa casa y necesitaba una orden de restricción contra él. Cuando fuimos a la audiencia, Craig tenía que estar ahí. Y el juez dijo, ¿por qué le tienes miedo? ¿Por qué crees que te matará? Y yo dije, porque mató a su primo. Ya lo hizo antes. El juez dijo, bueno, ¿cómo lo sabes? Porque me lo dijo. Me dijo que mató a su primo. A ver, señor Swift, ¿es un homicida? Esto no es una exageración. Craig dijo. ¿Encontraron algún cuerpo? ¿En serio? Fue así de arrogante. No pueden tocarme. Así no actúa una persona inocente. Y aún así el juez no me creyó. No veo ningún informe de policía anterior, ni tampoco veo evidencia de una amenaza aquí. Dijo, bueno, lo pensé y no creo una palabra de lo que dice. Pero vamos a pecar de cautelosos y darle la orden de restricción. Tiene 2 semanas para salir de esa casa. 2 semanas. Craig lo tomó como que el juez estaba de su lado. Se mostró como diciendo, mira esto, niña. Puedo decirle esto a un juez en un tribunal público y todavía no te creen. Ese viernes por la noche, cuando conseguí la orden de restricción, hablé con Tina por teléfono y me dijo, bien, me alegra que consiguieras la orden. En un rato voy para allá. Pero nunca vino y pensé, se habrá distraído con otras cosas. Y al día siguiente recibí una llamada de un amigo de Tina. ¿Hola? Y me dijo, deberías ir a la casa del novio de Tina. Porque hay policías por todas partes y parece que algo sucedió. Iré ya mismo. Cuando llegué y vi a todos esos policías, pensé, ¿qué rayos? Había cinta bordeando la zona y cuando me acerqué, una mujer me preguntó si era Robin y le dije que sí. Luego me preguntó si era la madre de Tina y le dije que sí. Y dijo, lo siento, falleció. Le dije, déjeme entrar, puedo ayudarla, solo déjeme entrar. Sé que es una locura.
Pero en ese momento, mi cerebro no lo quiso aceptar. Escuché la palabra, pero mi cerebro no lo aceptó. Así que pensé, yo lo arreglo, puedo arreglarlo, puedo ayudarla. Solo déjeme entrar a cuidarla. Lo único que dijo fue, es una escena del crimen, no puede entrar. Yo pensé, ¿escena del crimen? Y luego caí. Nunca la vi, no me permitieron verla. La llevaron inmediatamente a Atlanta para la autopsia. Tina murió de una sobredosis de drogas enorme. Cuando me enteré de que había sido por sobredosis, supe que Craig no había estado involucrado. No lo imaginé matándola con sus manos. Pero ella murió por las mismas drogas que él tomaba y sé que él se las consiguió. Los tiempos fueron ridículos. Orden de restricción, ella murió. Sé que eso no se dio de la nada. Viernes, la orden de restricción. Sábado, muere Tina. El domingo fui directo a la iglesia. El padre de Craig era diácono en esa iglesia. Y cuando llegué, hablé con él y con su esposa. Y les dije lo que había pasado. Quiero contarte que Tina tuvo una sobredosis. ¿Craig lo sabe? No se lo dije todavía. Su padre lo llamó ahí mismo, cuando yo estaba allí. Llamó a Craig y le dijo, solo quiero que sepas que la hija de Robin, Tina, murió anoche. Y él dijo, esa p*** se lo merecía. Lo escuché decirlo, esas fueron sus palabras. ¿Qué clase de humano dice algo como eso? ¿Quieres que te dé un momento? Gracias. A veces cuando pienso en esa conversación, mi cerebro se enfoca en si dijo, ¿se lo merece o se lo merecía? Si hubiera dicho merece en presente, significa que yo lo merecía. Yo merecía que mi hija muriera. Pero dijo merecía en pasado. O sea que Tina merecía estar muerta. Una gran parte de mí cree que Craig le dio a Tina algo que sabía que ella no podría abandonar. La razón es solo una especulación. Pudo haber querido que muriera porque sabía demasiado. No voy a sentarme aquí y decir, Craig hizo esto a propósito y mató a mi hija, porque no lo sé, pero mi cerebro cree eso. Nunca me perdonaré por esa situación. Nunca. La primera vez que vi a Craig vigilándome fue cuando lo vi pasar lento con su auto por mi casa, ida y vuelta de vez en cuando, y tenía miedo de lo que tenía planeado. Tenía miedo de salir y revisar el correo. Tenía miedo de ir a trabajar. Tenía miedo de ir a casa. Tenía miedo de no estar en casa. Tenía miedo de ir a la tienda. Porque no sabía si estaría detrás de mí, si me esperaría afuera, o si estaría detrás de un arbusto. Era capaz de cualquier cosa. Hice que una amiga se quedara conmigo por un tiempo. Ella vigilaba mientras yo dormía y viceversa. Tomé fotos de él pasando en su camión con su pequeña arma negra. Cuando se las mostré al juez, lo primero que dijo fue, bueno, no puedes probar que es su camión o que él está adentro. ¿A qué se refiere? Tengo fotos de él y se las estoy mostrando, pero no puedo probarlo. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Qué podía hacer? No tenía paz. Y no sabía qué hacer al respecto. Miren cómo se salió con la suya antes, por 20 malditos años. Y yo no sabía cómo defenderme, no sabía cómo pelear.
Lo único que podía hacer era esperar a que alguien viniera a ayudarme. Menos de un año después, a los 4 o 5 meses, me contactó la detective del condado de Ware. Me interrogó acerca de lo que sabía sobre lo que Craig le había hecho a Terry. No lo entiendo. ¿Qué cambió luego de tanto tiempo? Le pregunté por qué quería hablar en ese momento conmigo. Y me dijo, bueno, según entendemos, en una audiencia pública usted lo acusó de matar a Terry. Mi estómago dio un vuelco. Cuando dije que Craig había matado a su primo, el juez me había hecho una pregunta y yo la respondí con honestidad. No pensé que fuera a ir más lejos, pero alguien se lo dijo a alguien, que se lo dijo a alguien, y se lo informaron a los detectives en el condado de Ware. ¿Dices que hizo esto? Sí. Me preguntaron si Craig alguna vez me había dicho o admitido que lo hizo. Y si fue así, qué dijo y cómo lo dijo. Hicieron todo tipo de preguntas. Siempre dice que va a dejarme en el pantano, igual que a Terry. Dije la verdad, y es lo único que podía hacer. Era hora de que todo terminara. Era hora de que la familia de Terry dejara de cuestionarse. No sabía que tantas otras personas habían testificado. Pensé que yo era la única. Pero todas las personas de nuestro grupo fueron contactadas por las fuerzas policiales y todas testificaron. No podía creer que todo el mundo tenía la misma historia y que nos había dicho cómo, dónde y cuándo había asesinado a Terry. Él se lo contó a todo el mundo. Su error fue no guardarse el secreto. Ya pasaron 10 años de eso. Aún hoy creo que si sale de prisión, vendrá por mí. De vez en cuando busco en internet la lista de delincuentes para asegurarme de que sigue allí, porque me preocupa que le den la libertad condicional. En mayo de 2019 cumplía con los requisitos para aplicar a la libertad condicional. Y no sé qué tan lejos irá para intentar encontrarme, porque lo único que tiene ahora es tiempo para enfadarse. Y cuando solo tenía poco tiempo para enfadarse ya era bastante malo. Pero ahora lleva años enfadado. Si alguna vez sale, estoy muerta. Tengo armas en mi casa. Sé exactamente dónde están y sé muy bien cómo usarlas. Estoy lista, por si acaso. Cuando pienso en todo lo que pasé, jamás creí que me casaría con alguien así. La verdad me liberó de esa situación. Pero es difícil vivir ahora en la inquietud. Contar la historia me hizo dar cuenta de que me estuve culpando por muchas cosas que no fueron mi culpa. Y todavía tengo mucho trabajo por delante para perdonarme por ciertas cosas, pero creo que esto es muy bueno para mí. Esto me permitirá tener una vida y terminar con todo esto. Gracias. Lo siento. Doblado al español en